Cuando el taxi dobló la esquina y vi mi casa, sentí que el corazón se me detenía, no por la emoción de volver después del hospital, sino por el golpe de realidad que me aguardaba en la vereda. Todos mis muebles estaban allí, apilados como basura, el sofá donde dormí las noches que mi esposa agonizaba, la mesa donde mi hijo aprendió a leer, el viejo reloj de pared que marcó cada cumpleaños. Todo estaba afuera, y junto a ellos, revoloteando entre la ropa tirada, había una foto mía manchada de tierra con el marco roto. El chofer me miró por el retrovisor. «¿Seguro que esta es su casa, Don?», preguntó incómodo. No pude responderle, solo asentí. El golpe en el cerebro meses atrás me había robado parte de la voz, de la fuerza y también del orgullo, pero no del alma. Esa seguía intacta. Me bajé despacio. El bastón se hundió en el barro y el aire olía a humedad y traición. Un grupo de vecinos miraba desde la esquina, murmurando entre ellos. Una mujer se acercó y me tocó el hombro. «Don Miguel, su hijo estuvo aquí esta mañana. Dijo que usted ya no iba a volver». No entendí al principio. «¿Qué dijo?», logré preguntar con la voz rasgada. «Que pensó que usted había muerto y por eso decidió limpiar la casa». Respiré hondo, tan hondo que sentí que el aire me quemaba los pulmones. Y entonces apareció él, mi hijo, Julián. Venía caminando desde la esquina con una bolsa en la mano, vestido con la misma indiferencia de siempre. Cuando me vio, se detuvo. «Ah, ¿volviste?», dijo sin sorpresa. «Te ves mejor de lo que pensé». No respondí. Ni siquiera sé cómo logré mantenerme en pie. El silencio se volvió tan espeso que podía oír el ruido del viento chocando contra los muebles. Julián miró hacia la acera, encogiéndose de hombros. «No te enojes, papá. Pensé que no ibas a volver. Esas cosas ya no servían». Me miró con esa media sonrisa arrogante que había heredado de su madre. «Además, la casa se ve más amplia así». No sé cuánto tiempo pasé mirándolo. Su rostro, tan mío y tan ajeno, me recordaba todo lo que había dado y todo lo que me había quitado. Yo, que lo crié solo, que me rompí la espalda para darle estudios, que renuncié a todo por verlo feliz. Y ahora estaba ahí, frente a mí, justificando mi entierro anticipado. Pero no dije nada, no aún. Solo apoyé la mano sobre el bastón. Miré mis muebles tirados en la acera y sentí que algo dentro de mí, algo viejo, paciente, callado, despertaba. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó esta historia. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora continuemos. Julián entró en la casa sin siquiera ofrecerme ayuda. «Voy a trabajar», dijo. «Si quieres, acomoda tus cosas», aunque sinceramente dudo que sirva de algo. Se fue silbando, dejando la puerta abierta. El eco de sus pasos desapareció, y solo entonces me atreví a entrar. El interior era un esqueleto, las paredes desnudas, el suelo cubierto de polvo. Cada rincón parecía un hueco de mi memoria arrancado con violencia. El lugar donde colgaba la foto de Lucía, mi esposa, tenía una marca más clara en la pintura, como una herida. Avancé apoyándome en el bastón hasta llegar al dormitorio. El colchón viejo había desaparecido, igual que el armario. Solo quedaba una caja de madera en el suelo. Reconocí esa caja enseguida. Lucía la había usado para guardar los recuerdos de familia, las cartas que escribíamos cuando yo trabajaba en la fábrica, las fotos de Julián cuando era niño, las medallas de la escuela. Me arrodillé como pude y la abrí. Dentro aún quedaba un olor tenue a lavanda. Las cartas estaban amarillentas, pero intactas. Debajo encontré algo más. Un sobre cerrado con el logo antiguo del Banco del Sur y una nota en la letra fina de mi esposa. «Miguel, si algún día necesitas empezar de nuevo, aquí está todo lo que guardamos juntos». Me quedé quieto, con el sobre en la mano. No entendía, no recordaba ese dinero, no recordaba haber dejado nada más que mi cansancio y mis años en aquel banco. Pero Lucía siempre había sido previsora. Tal vez, incluso después de muerta, seguía cuidándome. Guardé el sobre en el bolsillo del abrigo con cuidado. Me senté sobre una caja vacía y miré alrededor. La casa vacía parecía observarme, esperando que hiciera algo. Doña Teresa, mi vecina, entró en silencio. «Le traje una sopa caliente, don Miguel», dijo con ternura. «No debería estar aquí solo». Sonreí agradecido. «Gracias, Teresa, me las arreglaré». «¿Cómo puede ser que su hijo hiciera esto?», preguntó indignada. «Después de todo lo que usted sacrificó por él».
No supe qué contestar. A veces, las preguntas más simples son las que más duelen. Ella me miró un rato, luego bajó la voz. No se quede así, don Miguel. Dios ve todo. Asentí. Lo sé, Teresa. Pero esta vez, Dios no será el único que vea. Su expresión cambió. Algo en mi voz la hizo retroceder medio paso. ¿Qué quiere decir? Sonreí apenas, sin responder. Solo digo que uno no muere cuando le quitan las cosas, sino cuando deja de recordar quién es. Y yo aún recuerdo. Esa noche no dormí. El cuerpo me temblaba, no por el ACV, sino por la rabia contenida. Escuché la puerta abrirse cerca de la medianoche. Julián había vuelto. Rió por teléfono mientras hablaba con alguien. Decía cosas como: sí, quedó libre el espacio. Mañana empiezo a vender. Y en ese instante supe que mi casa ya no era mi casa, pero también supe que mi historia aún no había terminado. Me levanté despacio. Miré por la ventana la acera vacía y susurré al aire: Lucía, parece que tendremos que dar una última lección. Y en mi pecho, donde ya no quedaban lágrimas, empezó a crecer una calma fría, peligrosa, luminosa, la calma de un hombre que ha decidido no morir sin justicia. El amanecer me encontró sentado en la cocina vacía, con la sopa de doña Teresa ya fría sobre la mesa. El silencio de la casa era tan denso que parecía tener peso. Ni un reloj, ni una radio, ni una voz. Solo el sonido del viento entrando por la ventana rota y el crujir del bastón al moverse contra el suelo. Miré mis manos temblorosas. Todavía tenían la marca del esfuerzo, de los años de trabajo en la carpintería, de las horas sin dormir para poder darle a Julián lo que pedía. Cada arruga era un recuerdo, y cada cicatriz una historia que él había olvidado. En el hospital me habían dicho que debía evitar las emociones fuertes. Cuidado con la presión, don Miguel, me repetían las enfermeras. Pero ¿cómo se evita el dolor cuando el que te hiere tiene tu sangre? ¿Cómo se descansa el corazón cuando el golpe viene de casa? Afuera, los muebles seguían apilados como testigos mudos. El sofá, las sillas, las fotos rotas, todo lo que un día fue mi vida, ahora estaba expuesto al sol, frente a los vecinos. Vi a un perro husmear entre mis cosas, morder un pedazo del cojín donde Lucía solía sentarse, y algo dentro de mí se quebró. Tomé aire, me levanté con dificultad y salí al porche. Los vecinos fingieron no mirar, pero los sentí atentos. Algunos querían ayudar, otros solo observar el espectáculo, y entre ellos vi a doña Teresa cruzar la calle con un termo en la mano. «Buenos días, don Miguel», dijo con su voz dulce. «Le traje un poco de café recién hecho». No debió molestarse, Teresa. «No es molestia». Dejó el termo sobre el muro. «No podía quedarme en casa sabiendo que usted estaba aquí solo». Se quedó un momento en silencio, mirando la acera llena de recuerdos. «Nunca imaginé que su hijo sería capaz de algo así», murmuró. «Yo tampoco», respondí. «Pero los hijos no nacen ingratos, Teresa. Se hacen». Ella me miró intrigada. «¿Y quién los hace así?» «La vida, supongo. Y los padres que amamos demasiado». Sus ojos se humedecieron. «¿Sabe, don Miguel? Mi hijo también se fue hace años. No me llama, no me escribe. A veces pienso que envejecer es volverse invisible para los que uno crió». «No, Teresa», le dije despacio. «Envejecer no es volverse invisible. Es ver demasiado y no poder decir nada». Nos quedamos callados un rato. El sol comenzaba a calentar la calle y el olor del café me trajo de golpe la memoria de Lucía. Ella siempre decía que el olor a café era el perfume de los comienzos. Quizás eso era justo lo que necesitaba un comienzo. Volví la vista hacia la caja de madera que había dejado en la cocina. El sobre del banco seguía dentro, esperándome. «Teresa, ¿podría quedarse un momento aquí?», le pedí. «Por supuesto». «¿Va a salir?» «Solo al banco. Necesito averiguar algo». El camino hasta el Banco del Sur me pareció eterno. Cada paso con el bastón era un recordatorio de mi fragilidad, pero también de mi determinación. Los empleados me miraban con respeto, quizá con compasión. Me acerqué al mostrador y entregué el sobre. «Buenos días», dije, esforzándome por hablar claro. «Esta cuenta estaba a nombre de Miguel Gómez. Quisiera saber si aún existe». La joven del mostrador revisó su computadora. «Sí, señor. Está activa. Pero…» me miró con sorpresa. «Hay algo más». «¿Qué cosa?» «Aquí figura un depósito recurrente de hace muchos años, con intereses acumulados. Bastante importantes, diría». Me quedé sin aliento. Lucía. Esa mujer había sido más sabia que todos nosotros.
Mientras yo me desgastaba trabajando y creyendo que el futuro dependía de mi hijo, ella había asegurado mi vejez sin decir una palabra. ¿Puedo acceder a ese dinero?, pregunté. Sí, claro, pero necesitará actualizar su identificación y firmar algunos documentos. Haré lo que sea necesario. Mientras firmaba, la joven me dijo: «Tiene usted suerte, señor Gómez. No mucha gente planifica así su futuro». La miré a los ojos y respondí: «No fue suerte, fue amor». Al salir del banco, el aire fresco me golpeó el rostro. No sentía alegría ni alivio, sentía algo distinto, claridad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que mi hijo no podía tocar, ni vender, ni tirar a la basura. Tenía control, tenía dignidad. Caminé despacio de regreso a casa pensando en todo lo que ese dinero representaba. Podría mudarme, empezar una vida nueva, pero también podría usarlo para algo más, para darle una lección que él jamás olvidara. Cuando llegué, doña Teresa estaba barriendo la acera. «¿Cómo le fue, don Miguel?» «Bien, más que bien. Me alegra». «Teresa», dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. «¿Usted cree en la justicia?» «Claro que sí, aunque a veces tarda en llegar». «A veces no llega sola», respondí. «A veces hay que traerla de la mano». Ella me miró sin entender del todo, pero con esa intuición que tienen las almas buenas, supo que algo había cambiado en mí. «Tenga cuidado, don Miguel. No haga nada que le haga mal». «No se preocupe», sonreí. «Solo voy a recuperar lo que es mío». Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y las luces del barrio se apagaban una a una, abrí el sobre del banco sobre la mesa. Dentro había los comprobantes, los números, la firma de Lucía, y en un rincón un papel más pequeño, con su letra. «Miguel, si llegas a leer esto, significa que estás solo, pero también significa que aún tienes fuerza para empezar otra vez. No uses este dinero para sobrevivir, úsalo para recordar quién eres». Acaricié esas palabras como si fueran su rostro, y comprendí que mi esposa no me estaba dejando dinero, me estaba dejando poder, el poder de decidir mi final, y también el de escribir el principio de la lección que mi hijo nunca olvidaría. Cerré la caja, apagué la lámpara y miré hacia el techo. El eco de la casa ya no sonaba tan vacío. Por primera vez desde el ACB, no me sentía un enfermo, me sentía un hombre con propósito. Mañana, pensé, comenzará el resto de mi vida, y esta vez no pienso dejarla tirada en la acera. Esa noche apenas dormí. No era el insomnio del viejo que se queja del dolor ni del frío. Era otra cosa, un fuego silencioso que me mantenía despierto, algo parecido a la esperanza, o tal vez a la venganza. La caja de madera estaba sobre la mesa, iluminada por la luz amarilla del velador. La había fabricado yo mismo hace más de 30 años, cuando Lucía y yo recién nos habíamos casado. Recuerdo cómo ella la barnizó con paciencia, pasándole el trapo con sus manos pequeñas, mientras me sonreía y decía: «Esto guardará todo lo que no queremos perder». Nunca imaginé que terminaría guardando lo que me salvaría la vida. Pasé los dedos por la superficie. El olor del barniz antiguo aún estaba allí, mezclado con ese aroma dulce que siempre asocié a ella. Abrí la tapa despacio, y los recuerdos saltaron como si esperaran ese momento desde hacía décadas. Había fotos, cartas, medallas, recibos viejos. Cada papel tenía el peso de un día de mi vida. Encontré una carta doblada dentro de un sobre color marfil. Era de Lucía, fechada en 1998. La letra era firme, redondeada, llena de esa elegancia que solo tienen las mujeres que aprendieron a escribir con cariño. Decía: «Miguel, si algún día esta caja cae en tus manos estando solo, no llores, no creas que te dejé. Estaré en cada decisión que tomes, si lo haces con el corazón limpio. Prométeme una cosa, que nunca dejarás que te traten como un estorbo, que nunca permitirás que el amor que diste se convierta en deuda». Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez. Lucía me conocía demasiado bien. Sabía que yo podía soportar el dolor físico, pero no la humillación. Y eso era exactamente lo que Julián había hecho: humillarme, reducirme a un mueble viejo. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y seguí revisando el interior de la caja. Entre las fotos encontré algo más: un cuaderno pequeño, con la cubierta gastada. Era el cuaderno donde Lucía llevaba las cuentas del hogar. Cada página era un registro meticuloso de nuestros gastos, nuestros ahorros, nuestras esperanzas.
y al final había una lista con una sola palabra escrita en mayúsculas: fondo. Debajo había una dirección de correo del Banco del Sur, un número de cuenta y una nota breve: depósitos mensuales, mantener en reserva, propósito, seguridad de Miguel. Respiré hondo. Así que no había sido casualidad. Mi esposa había preparado todo en silencio, sin decirme nada, para protegerme incluso después de su muerte. Esa mujer que cocinaba con la radio encendida y cantaba canciones viejas había sido mi ángel guardián sin que yo lo supiera. Pero lo que más me impresionó fue que al final de la página, con su caligrafía firme, había agregado: si Julián pierde el camino, deja que la vida le enseñe, no lo salves. Solo entonces entenderá lo que significa tener un padre. Cerré los ojos. El aire se me escapó del pecho, como si hubiese recibido otro golpe. Lucía lo había visto venir. Años antes ya sabía lo que su hijo se convertiría, y aún así me había dejado las herramientas para sobrevivir a él. Al día siguiente me senté en el porche con la caja sobre las rodillas. Doña Teresa apareció temprano, como siempre, con su termo de café y esa mirada curiosa que no necesita palabras. ¿Descubrió algo, don Miguel?, preguntó. Sí, respondí sin apartar la vista de la caja. Más de lo que imaginaba. ¿Y eso es bueno o malo? Depende, dije con una media sonrisa. Para mí, bueno. Para otros, no tanto. Ella sonrió también, aunque no comprendía del todo. No piense en vengarse, don Miguel. El odio enferma. No, Teresa, negué suavemente. Lo mío no es odio, es memoria. ¿Y qué piensa hacer? Aún no lo sé, pero Lucía me dejó un camino, y pienso seguirlo. Doña Teresa me miró un momento, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Luego suspiró. Sea lo que sea, hágalo con calma. La gente que actúa con el corazón limpio siempre gana, aunque tarde. Cuando ella se fue, entré a la casa y me dirigí al escritorio. Extendí todos los papeles sobre la mesa, ordenándolos por fechas. Mientras lo hacía, algo me llamó la atención. En una de las cartas del banco había una mención a un plan de inversión preferente con renovación automática cada 10 años. La firma era de un antiguo gerente, un tal Raúl Montenegro, un hombre que yo recordaba de mis años de trabajo. Había sido mi compañero en la fábrica antes de ascender, un hombre recto, de palabra. Esa misma tarde lo busqué. El teléfono del banco lo conectó con su oficina. Su voz sonó envejecida pero aún fuerte. «¿Miguel Gómez?», dijo sorprendido. «¿Cuánto tiempo, viejo amigo?» «Raúl, necesito verte», le respondí. «Es sobre un fondo que mi esposa dejó aquí hace años». «Claro, ven mañana. Y no te preocupes, esos papeles los recuerdo. Tu mujer era más organizada que el propio banco». Colgué y me quedé mirando la caja. Lucía había dejado todo en orden, incluso las personas adecuadas. Era como si hubiera previsto cada paso. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí con el corazón. Esa noche Julián volvió tarde. No dijo nada al entrar, solo encendió la televisión, abrió una cerveza y se dejó caer en el sofá nuevo que había comprado. Me miró de reojo, sin interés. «¿Fuiste al banco, papá?», preguntó. Me tomó por sorpresa. «¿Cómo sabes eso?». «Teresa me lo dijo». Sonrió con desdén. «Vieja chismosa». No respondí, solo lo observé. Había algo en su tono que me confirmaba lo que ya sospechaba. Él sabía que existía dinero. Quizá incluso planeaba apropiarse de él. Apoyé el bastón en el suelo, me incliné hacia él y dije en voz baja: «Sí, fui al banco. Pero no te preocupes, hijo. No hay nada que te interese». Él soltó una risa seca. «No me subestimes, viejo. Todo lo que tienes tarde o temprano será mío». Me quedé callado. No valía la pena discutir. Pero mientras lo veía beber con arrogancia, comprendí algo que me dio calma. Él no sabía que ya era demasiado tarde, que el juego había comenzado y que esta vez el tablero lo había diseñado yo. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno una vez más. Pasé la mano por el nombre de Lucía, grabado en la primera página, y susurré: «Prometiste que me cuidarías, y lo estás haciendo». Luego añadí con lápiz una frase nueva, debajo de su última nota: «El que olvida sus raíces merece perder su sombra». Cerré la caja, apagué la luz y dejé que la oscuridad me envolviera. Por primera vez desde el ACV dormí sin miedo. No porque no hubiera peligro, sino porque sabía que ya no era yo quien estaba en peligro. Dicen que uno nunca olvida el día en que su hijo nace. Y es verdad.
Yo todavía puedo oír el grito de Julián la primera vez que respiró, el temblor en mis manos cuando lo sostuve, el brillo en los ojos de Lucía mientras lo acunaba. «Es igual a ti», me dijo. Y yo, sin saber por qué, lloré. No por miedo, ni por alegría, sino por una sensación que no entendí entonces, la responsabilidad de crear a alguien que te superaría o te destruiría. Julián creció rápido. Era un niño curioso, inteligente, el orgullo del barrio. Lucía lo vestía con esmero, lo llevaba a la escuela cada mañana y por las tardes él corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, gritando: «¡Papá, mira lo que dibujé!». Sus dibujos eran simples, pero siempre había una casa con 3 personas y un perro que nunca tuvimos. A veces pienso que en esos papeles estaba la familia que él deseaba conservar y que con los años, sin saberlo, aprendió a despreciar. Cuando Lucía enfermó, Julián tenía 15 años. Demasiado joven para entender la muerte, pero viejo suficiente para temerla. Yo trataba de mantenerme firme, de no mostrar mi angustia, pero los días se me caían encima como una lluvia interminable. Lucía, con su voz suave, me decía: «No dejes que él vea tu dolor. Los hijos imitan lo que uno muestra». Y así lo hice. Cada lágrima la guardé para cuando él dormía. Cada preocupación la enterré detrás de una sonrisa forzada. Pero cuando ella murió, algo en Julián cambió. Dejó de mirarme a los ojos. Ya no decía papá, sino Miguel. Era como si mi nombre lo separara de la infancia, como si pronunciarlo lo hiciera sentir adulto. Al principio pensé que era una fase, la adolescencia, el duelo, el vacío. Pero los años pasaron, y en lugar de sanar, esa distancia se volvió costumbre. Recuerdo el día que le pagué la universidad. Había ahorrado cada centavo, trabajando horas extras, reparando muebles por encargo, aceptando trabajos que ya mi cuerpo no soportaba. Le entregué el dinero en un sobre. Él lo tomó sin mirarme. «Gracias, Miguel», dijo, sin emoción. No me dolió que me llamara por mi nombre. Me dolió que su voz no tuviera ni un gramo de gratitud. Durante años, creí que mi deber era darle todo. Pero no entendí que hay un límite invisible donde el amor sin límites se convierte en veneno. Lo malcrié con sacrificios, y él creció creyendo que merecía todo sin esfuerzo. Cuando se graduó, apenas me llamó. Solo supe por terceros que había conseguido un buen empleo. Yo, con el orgullo torpe de los padres humildes, me repetía: «Mientras esté bien, eso basta». Pero no bastaba, porque la primera vez que vino a verme, 3 años después, no vino a saludar. Vino a pedir dinero. Recuerdo perfectamente esa tarde. Yo estaba en la carpintería lijando una mesa para un cliente. Julián entró sin saludar, con un perfume costoso y una chaqueta de cuero. «Viejo, necesito que me prestes algo». «¿Cuánto es algo?», pregunté, sin dejar de trabajar. «Unos 30.000». «¿30.000 para qué?». «Para una inversión», dijo con esa sonrisa de quien se cree más listo que todos. «Vas a ver, me devolverán el doble». Yo sabía que era mentira. Sus ojos evitaban los míos y su voz sonaba apurada, pero igual se lo di, porque en mi mente seguía escuchando a Lucía. Nunca le niegues una oportunidad. No sabía entonces que esa sería la última vez que me pediría dinero mirándome a la cara. Las siguientes veces lo hacía por mensaje o a través de terceros. Y cuando finalmente me negué, me llamó egoísta. «Te lo di todo», le grité aquella noche. Y él respondió: «Por eso mismo, ya es hora de que devuelvas algo». Esa frase me atravesó el alma. De repente entendí que el hijo perfecto que había criado no existía. Solo quedaba un hombre vacío, incapaz de valorar nada porque nunca tuvo que luchar por nada. Después vino el accidente cerebrovascular. Fue un domingo por la tarde. Recuerdo que estaba arreglando un marco de fotos y sentí que la mano se me dormía. Caí al suelo y todo se volvió confuso. Cuando desperté, estaba en el hospital, rodeado de máquinas, y junto a mí estaba Julián. Pensé que era una señal, que quizás el destino nos estaba dando otra oportunidad, pero su rostro no mostraba preocupación, sino cálculo. «No te muevas, viejo. El médico dice que podrías quedar peor», dijo mirando el reloj. «Voy a arreglar unos papeles». «¿Qué papeles?», pregunté con voz débil. «Los del seguro y algunas cosas de la casa». La enfermera me miró con pena. Ella sí entendió. Yo no quise hacerlo. Preferí creer que se preocupaba por mí, hasta que volví a casa y encontré mis muebles en la acera. Ahora
Sentado frente a la ventana, mirando la calle vacía, me pregunto en qué momento lo perdí. ¿Fue el día que lo vi llorar por primera vez y prometí protegerlo de todo? ¿O el día que le di tanto que lo volví incapaz de valorar algo? Quizás los padres no nos damos cuenta de que, al evitarle el dolor a los hijos, los condenamos a una vida sin empatía. Yo lo protegí del hambre, del frío, de la tristeza, y él creció creyendo que el mundo le debía obediencia. Pero ya no. El tiempo de su impunidad se acabó. Porque ahora tengo algo que él no: memoria, paciencia y una caja llena de secretos que su madre y yo construimos con amor. Esa noche, mientras Julián dormía en su cuarto, me quedé despierto escribiendo en un cuaderno nuevo. No era un diario ni una carta. Era una especie de testamento del alma, una lista de todo lo que me habían quitado y de todo lo que iba a recuperar. En la primera línea escribí: Lucía, no criamos un monstruo, solo un hijo que nunca aprendió a tener miedo. Pero yo voy a enseñarle lo que es perder. Apagué la lámpara, apoyé el bastón contra la cama y sonreí. El viejo débil que volvió del hospital había muerto, y en su lugar nació alguien nuevo. Un hombre que había aprendido que la paciencia puede ser el arma más peligrosa de todas. No hace falta ser joven para aprender a fingir. Lo descubrí hace poco, cuando me di cuenta de que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Desde que volví del hospital me convertí en un espectador dentro de mi propia casa. Y eso, curiosamente, me dio ventaja. Los hombres que se creen dueños del mundo siempre subestiman a los que caminan despacio. Julián no sabía que lo observaba. No sabía que detrás de cada movimiento mío había una mente despierta, atenta, midiendo cada gesto suyo, cada palabra, cada pausa. El hijo que me daba por acabado estaba siendo analizado por el hombre que lo trajo al mundo. Todo comenzó con algo pequeño. Una llamada telefónica. Yo estaba en la cocina preparando té cuando escuché su voz desde la sala. Sí, ya casi está todo, decía. La firma es lo único que falta. Su tono era rápido, nervioso, el de quien teme ser descubierto. Me quedé quieto, sin hacer ruido. No se preocupe. Mi padre no entiende nada de papeles. Está viejo. Se rió, y esa risa me atravesó como un cuchillo. No entré, no grité, solo esperé. Esperé como el carpintero que conoce el sonido exacto de la madera antes de que se quiebre. Cuando colgó, me miró y fingió una sonrisa. ¿Qué pasa, viejo? ¿No puedes dormir? No. Deberías tomar tus pastillas. Ya las tomé. Mentí. Bueno, entonces vete a descansar. Yo tengo trabajo. Subió a su habitación con el celular en la mano, apurando el paso. Esa noche no dormí. Abrí la caja de madera otra vez y extendí los papeles sobre la mesa. Necesitaba entender qué buscaba. El fondo del banco seguía siendo un misterio para él, pero había una frase en uno de los documentos que me llamó la atención. Activos inmobiliarios sujetos a titularidad conjunta. Eso significaba que mi casa estaba vinculada legalmente a esa cuenta, y si alguien intentaba venderla, el banco sería notificado. Ahí está, pensé. Lucía lo había previsto todo, hasta la codicia de su hijo. A la mañana siguiente, bajó tarde, con su teléfono pegado al oído. Sí, mañana puedo ir a la notaría, dijo mientras servía café. No hay problema, él firmará. Yo lo observaba desde la mesa, fingiendo leer el diario. ¿Quién firmará qué? Pregunté, sin levantar la vista. Nada importante. Trámites del trabajo. Ah, no te metas, viejo. Su tono fue seco, autoritario, y en su mirada vi lo que nunca había querido ver: desprecio. No era enojo ni impaciencia. Era esa mirada fría de quien ya no te considera persona, sino obstáculo. Terminé mi café y me levanté sin decir nada. El bastón golpeó el suelo con un sonido seco, firme, que hizo que me mirara por un instante. Julián, dije, despacio, ¿sabes qué me enseñó la carpintería? ¿Qué cosa? Que hay maderas que parecen firmes, pero se pudren por dentro. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo, respondí, mirándolo a los ojos, y me fui al patio sin esperar su respuesta. En los días siguientes confirmé mis sospechas. Un vecino, el señor Romero, me contó que había visto a Julián con un agente inmobiliario tomando fotos de la fachada. Decía que la casa iba a ponerse en venta, me dijo el hombre, incómodo. Yo pensé que usted estaba de acuerdo. Gracias, Romero, le respondí, pero no estoy de acuerdo. Esa misma tarde encontré un sobre en el buzón. Era una copia de un documento de intención de venta,
a nombre de Julián Gómez. Su firma estaba falsificada, pero burda, tanto que ni siquiera se tomó el trabajo de practicarla bien. Ahí estaba la prueba. Mi propio hijo intentaba vender mi casa mientras yo seguía respirando bajo su techo. No sentí rabia, sentí lucidez. Era el tipo de claridad que llega cuando uno ya no tiene miedo. Y con esa calma, tomé la decisión más importante de mi vida. No lo enfrentaría todavía, lo dejaría actuar. Quería verlo caer por su propio peso, igual que la rama podrida que se quiebra sin que nadie la toque. Esa noche llamé a Raúl Montenegro, mi viejo amigo del banco. Raúl, necesito tu ayuda. Lo que quieras, Miguel. Quiero proteger mi casa y mi cuenta, pero sin que mi hijo se entere. Entiendo. Podemos bloquear cualquier intento de venta sin autorización suya. Hazlo, pero necesito algo más. ¿Qué cosa? Quiero que parezca que no sé nada. ¿Estás planeando algo? No, Raúl, dije sonriendo para mí mismo. Estoy aprendiendo. Raúl rió. Eres el mismo de siempre. Un hombre tranquilo con ideas peligrosas. No peligrosas, respondí. Justas. Los días siguientes fueron una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Fingí cansancio, confusión, torpeza. Dejaba las llaves mal puestas, los papeles a la vista, y fingía no recordar cosas. Julián se relajó. Bajaba a desayunar silbando, creyendo que todo estaba bajo control. Una tarde, mientras hablaba por teléfono, lo escuché decir: «Mañana firmamos. Si todo sale bien, en 2 semanas me mudo». Yo desde el patio me serví té como si nada, pero por dentro contaba los días. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja una vez más. Dentro había una foto de Julián cuando era niño. Tenía 6 años. Estaba en mi taller, sosteniendo un martillo más grande que su mano. Sonreía con orgullo diciéndome: «Mira, papá, yo también puedo construir». Y ahora ese mismo niño intentaba destruir todo lo que habíamos construido. Tomé la foto y la guardé en mi bolsillo, no para recordarlo, sino para no olvidarme a quién estaba enfrentando. A la mañana siguiente lo vi salir temprano, con un sobre bajo el brazo. El viento agitaba las cortinas y el reloj del comedor marcó las 8 en punto. Esperé que se alejara, tomé el teléfono y llamé al banco. «Raúl, soy Miguel. Te escucho. Ha llegado el momento». «¿Seguro?» «Más que nunca». «Entonces te espero hoy. Trae el documento que te dejé listo». Colgué y miré hacia la puerta. El sol entraba por la ventana y el polvo en el aire parecía brillar como si alguien me guiara. «Lucía», pensé. «Este es el principio del fin». Me vestí despacio, tomé el bastón y salí de casa. Atrás quedaban las paredes vacías y el eco de una voz que ya no me dolía, porque a partir de ese momento, el viejo enfermo había muerto definitivamente, y en su lugar caminaba un hombre que iba a enseñarle a su propio hijo que los muertos también pueden sorprender a los vivos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La paciencia no es pasividad, es estrategia en invierno. Lo aprendí mirando a Lucía coser, conteniendo la respiración cuando la aguja atravesaba la tela fina. Ahora con la caja cerrada a mi lado y la foto de mi hijo en el bolsillo, tejía yo también un plan que no necesitaba prisa, solo tiempo. El banco, Raúl y yo éramos los hilos, la ley, la aguja. Fui al Banco del Sur con paso medido, sin prisa y sin alardes. Raúl me esperaba en su despacho, con la misma corbata que recordaba de los viejos tiempos y una sonrisa que ocultaba simpatía y prudencia. «Miguel», dijo, «¿estás seguro de esto?» Asentí. «Sí, pero no quiero que parezca una venganza. Quiero que parezca orden, legalidad, que cuando todo suceda nadie pueda decir que fue injusto». Le expliqué en voz baja lo de los papeles falsos, la intención de venta, las fotos de la fachada y las llamadas que había escuchado. Raúl frunció el ceño. «Tu mujer dejó garantías legales. Es probable que si intentan vender, el banco bloquea automáticamente, pero para eso debemos preparar una prueba irrefutable de su intento de fraude. ¿Y cómo la conseguimos sin que él sospeche? Con tiempo y con astucia. Dejaremos que avance un poco más, que firme algunos documentos, y cuando tenga la intención formal, intervendremos». Salí del banco con la sensación extraña de quien devuelve la moneda por derecho propio. No disfrutaba de la idea de humillarlo, sino que ansiaba enseñarle una lección que lo limpiara por dentro. Mientras caminaba por la avenida,
Pensaba en los pasos concretos. Primero, asegurar la titularidad legal de la casa. Raúl me dijo que había cláusulas protectoras, pero debíamos actualizarlas. Segundo, crear una historia pública que mostrara a Julián como el impulsor del proceso, no como víctima inocente. Tercero, proteger a los vecinos y a doña Teresa, para que nadie pudiera decir que había manipulación de mi parte. En la semana que siguió hice lo que mi cuerpo me permitía. Firmé documentos en el banco, cambié beneficiarios, dejé instrucciones precisas con mi abogado. Cada firma era una puntada más en la trampa legal, pero también un acto de liberación. Mi mano temblaba a veces, pero mi pulso ya no era miedo, era decisión. A la noche, repasaba todo en la libreta donde antes anotaba pedidos de carpintería. Ahora apuntaba fechas, nombres, razones. Mientras tanto actuaba con el viejo papel de abuelo débil. Dejaba caer libros, olvidaba las llaves, me mostraba confuso ante papeles que él dejaba a la vista. Julián bajaba la guardia. Me hablaba de sus planes frente al televisor sin medida, con esa confianza que da la impunidad. Una tarde, escuché que le decía a alguien: «Cuando esto salga, me monto un negocio y te mando a la playa, viejo». Sus palabras me entraron como sal en una herida. Pero la clave de todo no era abrir un expediente contra él, era usar su orgullo contra él mismo. Por eso hablé con dos mujeres del barrio discretamente, doña Marta, que regentaba la tienda de la esquina, y Rosa, la secretaria de la iglesia. Les pedí que pudieran dar fe, en su momento, de que era Julián quien promovía la venta. Ambas asintieron sin juicio, con la mirada cómplice de quien ha visto el honor arrastrado por la calle. Les dije: «Si algún día aparece ese documento, por favor, díganlo en voz alta, que la gente sepa que él tenía prisa por deshacerse de lo nuestro». La trampa legal también llevaba una trampa emocional. Sabía que si lo dejaba sin recursos de forma abrupta, la gente lo compadecería y yo perdería la lección. Entonces organicé pequeños gestos públicos, regalé una silla vieja a la biblioteca, reparé la verja del parque con manos temblorosas y con la ayuda de doña Teresa organicé una cena comunitaria donde di un discurso sobre esfuerzo y memoria. La comunidad me vio activo y generoso. Si Julián intentaba vender la casa, sería él quien quedaría mal ante todos. En una de esas noches, Raúl me llamó. «Ha firmado algo importante». Mi corazón dio un salto que ni el bastón pudo detener. «¿Firmó qué?», pregunté, con la calma que me costaba fingir. «Intenciones y poder para representar la venta ante notaría». Lo hizo en línea, desde su teléfono, pero cometió un error. Lo registró con su dirección de trabajo, no la de la casa. Tenemos una cadena de correos que lo vincula. Sonreí sin mostrar los dientes. «Perfecto», dije para mí. Raúl procedió a bloquear cualquier transferencia y a preparar la documentación para presentar una impugnación cuando fuera el momento. Me explicó que el banco tendría que actuar rápido para proteger el patrimonio del titular legítimo. A partir de ese momento, la espera se volvió más tensa. Cada vez que Julián bajaba al desayuno, miraba mi cara buscando alguna señal. No encontraba nada. Yo bebía mi café lentamente, saboreando la certeza de que la historia finalmente giraba a mi favor. Un día dejé caer una fotografía del taller donde aparecíamos los tres: Lucía, yo y un Julián con 11 años, sosteniendo un trozo de madera con orgullo. La encontré al momento. «¿Guardas eso?», preguntó él, fingiendo interés. «Solo recuerdos», contesté, «y no pienso dejarlos tirados de nuevo». El plan no era cruel, era pedagógico. Quería que el orgullo que lo había hecho crecido a costa de mí se volviera la lección que necesitara para no repetir su vida. Y mientras la ciudad seguía su ritmo, yo afinaba los últimos detalles. Sabía que la justicia, cuando tiene forma humana, también puede ser misericordiosa, pero para que la misericordia funcione primero debe haber verdad. Esa noche me acosté con la sensación curiosa de quien ha vuelto a sentirse dueño de su destino. La caja de madera descansaba bajo la mesa, cerrada, silenciosa, y yo, con la luz apagada, me prometí no volver a ser la sombra de nadie. Mañana tocaría la campana del aviso. El resto, pensaba, sería historia por siempre. Dicen que escribir un testamento es aceptar que el final se acerca. No es cierto. Es más bien una forma de preparar el escenario para los que se quedan. Y yo no iba a dejar este mundo sin poner las piezas en su lugar. Raúl había cumplido su parte. El banco estaba blindado, la casa asegurada y los movimientos de Julián vigilados.
Faltaba lo más importante, la palabra escrita, esa que pesa más que los años, más que los discursos, más incluso que la sangre. Busqué al abogado del barrio, un hombre discreto, de los que aún creen en la decencia. Se llamaba Benítez y me recibió en su pequeño despacho con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlo, don Miguel? Necesito redactar mi testamento, pero no uno común. Quiero que sea instructivo. ¿Instructivo?, preguntó sonriendo. Sí, no busco repartir dinero, quiero repartir verdades. Benítez me observó un momento, comprendiendo que hablaba en serio. Muy bien, dijo abriendo su carpeta. Empecemos. Le conté todo, cada detalle. El abandono, la traición, la venta encubierta, el fondo oculto, las cartas de Lucía. No omití nada. Y cuando terminé, el hombre tenía los ojos vidriosos. Es una historia dura, don Miguel. No tanto como la lección que necesita aprender mi hijo. El testamento empezó simple. Mis datos, mi casa, el fondo, los objetos personales. Pero luego, con la ayuda de Benítez, añadí las condiciones. Primero, declaré que mi heredera principal sería doña Teresa, la vecina que había estado a mi lado cuando nadie más lo hizo. Ella recibiría la casa y una parte del fondo con una cláusula especial. Si en el momento de mi muerte, mi hijo Julián no demuestra haberme asistido o acompañado, perderá automáticamente cualquier derecho a herencia. Benítez levantó la vista. ¿Y cómo se comprobará eso? Con testigos. El barrio entero sabe que me dejó solo. Entiendo. Pero eso no era todo. Agregué una segunda cláusula. Si mi hijo intenta impugnar este documento o realizar alguna acción legal en su contra, todo el patrimonio pasará a instituciones de beneficencia bajo el nombre de mi esposa, Lucía Gómez. Eso es irreversible, me advirtió Benítez. Así debe ser. Por último, escribí de mi puño y letra una carta que debía adjuntarse al documento con la instrucción de que solo se leyera en presencia de Julián y los testigos el día de mi muerte. Esa carta, más que un adiós, sería mi voz regresando desde la tierra. Cuando terminé, firmé el testamento con mano firme. Benítez me estrechó la mano. Ha sido usted muy claro, don Miguel, pero ¿no siente tristeza al dejar todo fuera de su familia? Al contrario, respondí. Siento alivio, la familia no siempre es de sangre, a veces es de memoria. Esa noche el aire se sentía más liviano. Doña Teresa vino a traerme una sopa caliente. Se le ve distinto hoy, don Miguel, dijo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Tal vez me lo quité. Ella se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. ¿Sabe? Siempre pensé que los hombres no saben perdonar. Depende del hombre, dije. Yo no busco venganza, busco equilibrio. ¿Y cree que lo encontrará? No lo sé, pero me basta con saber que, cuando yo no esté, todo volverá a su lugar. Teresa me miró con ternura. Su esposa estaría orgullosa de usted. Eso espero, respondí, mirando la foto de Lucía sobre el aparador. Ella fue la brújula. Yo solo sigo el camino. Esa madrugada me levanté y abrí la ventana. La ciudad dormía. El viento traía olor a pan recién hecho y a lluvia lejana. Pensé en Julián, en el niño que fue, en el joven arrogante, en el hombre vacío que había llegado a ser. Y me pregunté si aún había algo de bondad en él, algo que pudiera rescatarlo. Porque aunque ya no lo amaba como antes, todavía me dolía perderlo. Tomé el bastón, me acerqué a la caja de madera y guardé dentro el testamento, junto con las cartas de Lucía y una nota nueva. Si lees esto, hijo, no busques mi dinero, busca mi verdad. Cerré la caja con llave. El sonido del metal al girar fue el cierre de una etapa, la clausura de una herida. Los días siguientes los pasé en calma. Leía el diario, caminaba por el patio, saludaba a los vecinos. Julián, en cambio, se mostraba inquieto. Recibía llamadas, hacía visitas, revisaba papeles. Yo fingía no notar nada, aunque cada vez que pasaba frente a mí, sentía su mirada desconfiada. Una tarde me dijo, «Viejo, ¿estuviste en el banco otra vez?» «Sí». «¿Y qué hiciste ahí?» «Actualizar mi firma». «¿Por qué?» «Porque los tiempos cambian, hijo, y hay que dejar todo en orden». Él rió, pero su risa sonó tensa. «¿En orden para qué? ¿Te piensas morir o qué?» «Algún día», respondí mirándolo fijo. «Pero no hoy». El silencio se volvió incómodo. Se dio media vuelta y subió las escaleras, murmurando algo que no alcancé a oír. Esa fue la última vez que lo vi tranquilo. Esa noche,
En mi mesa de trabajo, volví a escribir en el cuaderno. Esta vez no eran planes ni cálculos. Era una reflexión. Escribí: no hay peor herencia que la culpa, pero algunos necesitan recibirla para entender el valor del perdón. No busco que sufra, solo que despierte. Apoyé el lápiz, respiré hondo y cerré los ojos. Por primera vez desde mi ACV, no sentí dolor, ni físico ni del alma. Era la sensación de haber cumplido con algo pendiente, de haber transformado el agravio en justicia sin levantar la voz. Miré la caja por última vez antes de apagar la lámpara. Lucía estaría orgullosa, y aunque el cuerpo me pesaba, mi espíritu se sentía liviano. El tablero estaba listo, solo faltaba que la vida moviera las fichas. El aire de aquella tarde estaba cargado de presagio. Había algo distinto en el viento, como si el mundo entero se preparara para un temblor invisible. Yo lo sentí en la piel, en el pecho, en los pasos que resonaban demasiado fuerte en el pasillo. Lucía siempre decía que antes de una tormenta, el alma lo presiente, y esa tarde lo supe. La tormenta tenía el rostro de mi hijo. Julián llegó más temprano de lo habitual. Ni un saludo. Solo entró y cerró la puerta con fuerza. Llevaba en la mano una carpeta de documentos, doblada, casi arrugada, como si la hubiera apretado con rabia durante todo el camino. «¿Qué hiciste, viejo?», fue lo primero que dijo. Su voz no sonaba a pregunta, sino a amenaza. «¿De qué hablas, hijo?». «No me llames hijo», escupió la palabra. «Sabes muy bien de qué hablo». Dejó caer la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron como aves heridas. Eran copias notariales, impresiones bancarias, correos electrónicos. Raúl me había avisado que la notaría había rechazado la transacción, pero no esperaba que él reaccionara así, con tanto odio. «¿Qué es esto?», pregunté, fingiendo desconcierto. «No te hagas el tonto», gritó golpeando la mesa. «Tú sabías que estaba por vender esta casa. ¿Venderla sin consultarme?». «Era mía también», dijo, aunque ambos sabíamos que mentía. «No, Julián, esta casa no se vende». «Claro», rió con amargura. «No se vende porque tú, con tus intrigas, bloqueaste todo. Solo protegí lo que me pertenece». Él se acercó con los ojos encendidos. «¿Qué ganaste, viejo? ¿Arruinarme? ¿Hacerme quedar como un ladrón?». «No necesitaba hacerlo», dije con calma. «Tú lo hiciste solo». Por un momento, el silencio llenó la casa. Solo se oía el reloj del pasillo y el zumbido tenue del ventilador. Julián me miraba con un odio tan puro que casi daba lástima. «Toda tu vida, creyéndote un santo», dijo, apretando los puños. «Pero no eres más que un manipulador». «¿Y tú, Julián?», respondí mirándolo a los ojos, «eres la prueba viviente de lo que pasa cuando uno confunde amor con permiso». Eso lo enfureció. Golpeó la mesa, tiró una silla al suelo. El ruido hizo que doña Teresa, desde su ventana, asomara la cabeza. Yo levanté una mano indicándole que no se preocupara. Julián siguió gritando. «Todo lo que tengo te lo debo. Eso es lo que siempre quisiste que sintiera. Una deuda eterna». «No, hijo. Quise que sintieras gratitud, no culpa». «Mentira». Su voz se quebró. «Me hiciste débil, me hiciste dependiente. Y ahora…» Se detuvo, respirando con dificultad. «Ahora tú me robas a mí». Entonces lo vi. Vi en su mirada algo más que rabia. Vi miedo. No miedo de perder dinero, sino de enfrentarse a lo que había hecho. Por un instante pensé que se quebraría, pero no. Su orgullo era más fuerte que su alma. Sacó del bolsillo un manojo de llaves y tiró una sobre la mesa. «Ahí tienes, la de la casa. No la quiero». «¿Qué estás diciendo?». «Que te quedes con todo, pero no esperes que vuelva a pisar esta maldita tumba». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Y no creas que me vas a ganar tan fácil. Aún puedo impugnar tus papeles». «Hazlo», dije con una sonrisa serena. «Te invito a intentarlo». Salió y dio un portazo tan fuerte que la ventana del comedor vibró. El eco resonó en mis huesos, pero no en mi alma, porque en ese portazo entendí que ya no quedaba nada que lamentar. La sangre que compartíamos se había secado. Esa noche me quedé solo en la sala, con los papeles desparramados. Los recogí uno a uno. Cada hoja contaba la historia de su codicia. Fotocopias, firmas, correos donde se hacía pasar por mí. Todo estaba ahí, como un expediente del alma. Guardé todo en una carpeta nueva. La rotulé con mi letra, «Verdad final», y la metí dentro de la caja de madera.
Me serví una copa de vino. No bebía desde que Lucía murió, pero esa noche brindé por ella, por su sabiduría silenciosa, por su previsión, por su amor que me guiaba incluso desde el más allá. Lo lograste, amor, susurré. Le enseñamos sin levantar la mano. Al día siguiente, Julián no apareció. Tampoco llamó, pero el barrio sí habló. Los rumores viajaron como el humo. Que el hijo de don Miguel había intentado vender la casa, que el banco lo había denunciado, que el padre lo había desenmascarado. Y aunque yo no dije una sola palabra, la verdad ya tenía voz propia. Doña Teresa vino al mediodía, con un plato de arroz con pollo. Se escuchó la discusión. Dijo, ¿está bien? Perfectamente. ¿Y su hijo? A veces, Teresa, hay hijos que necesitan perderlo todo para empezar a buscarse. Ella asintió con tristeza. Es duro lo que vive, don Miguel. Más duro fue vivir engañado. Ahora solo queda esperar que la vida haga su trabajo. Esa tarde, el cielo se puso gris. El viento comenzó a soplar fuerte, como si quisiera borrar los restos del pasado. Me senté en el porche, con la caja en las rodillas, y observé cómo las hojas secas rodaban por la calle. Pensé en mi esposa, en el joven carpintero que fui, en el niño que Julián alguna vez fue, y en cómo, sin querer, la vida había cerrado el círculo, porque al final lo entendí. No era venganza lo que buscaba, era justicia y paz, y esa paz, al fin, había llegado. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, solo un silencio amable, como el de los que saben que el destino ya está escrito y que el último capítulo se escribirá solo. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en la frase que Lucía solía decir cuando algo se cerraba: lo que se rompe en silencio también sana en silencio. Cerré los ojos con una sonrisa, porque sabía que al amanecer, el silencio traería su último regalo. Dicen que las peores batallas no hacen ruido, que las verdaderas guerras se ganan en silencio, con paciencia, con tiempo. Y yo llevaba meses esperando este momento. Cada palabra, cada firma, cada gesto que fingí había sido un paso más hacia esta mañana. Desperté temprano. El sol apenas asomaba detrás de los techos, tiñendo el aire con ese color dorado que siempre me recordaba a Lucía. Tomé mi café despacio, sentado en el porche, mirando la calle vacía. Sabía que ese día mi hijo regresaría, no porque me extrañara, sino porque los hombres desesperados siempre vuelven al lugar donde todavía creen tener poder. Y no me equivoqué. A media mañana, escuché el sonido del motor de su coche. Reconocí el ruido antes de verlo. Su llegada fue un espectáculo de arrogancia. Estacionó sin cuidado, bajó con el teléfono en la mano y ni siquiera cerró la puerta. Vestía como siempre, con exceso, reloj brillante, perfume caro, gafas oscuras, pero había algo nuevo en su mirada, algo roto. «Buenos días, viejo», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, Julián. Vine a hablar». «¿A hablar o a reclamar?», pregunté sin levantarme. «A arreglar las cosas». Me quedé observándolo. Esa palabra, arreglar, me sonó hueca. En su boca no significaba reconciliación, sino estrategia. «Pasa», le dije. «La casa sigue siendo la misma, aunque ahora esté más vacía». Entró, miró alrededor y frunció el ceño. El lugar estaba limpio, ordenado, pero en el centro de la sala había algo nuevo: una mesa con un mantel blanco y un sobre encima. El sobre llevaba su nombre. Julián lo vio enseguida. «¿Y eso?» «Tu sorpresa», respondí, sirviéndome otro café. Se acercó con cautela. El sobre tenía un sello notarial y una nota mía en la parte superior. «Para mi hijo, el día que decida regresar a hablar». Rió con incredulidad. «¿Ahora escribes cartas como si fueras un profeta?» «No, escribo verdades». «¿Y qué hay dentro?» «Abre y verás». Lo hizo. Dentro había una copia del testamento, un documento bancario y una carta manuscrita. Sus ojos se movían rápido, saltando de línea en línea, hasta que se detuvieron en una frase subrayada: «Toda acción de venta o transferencia realizada sin consentimiento del titular será considerada fraude y denunciada ante las autoridades». Su rostro palideció. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu lección», dije con calma. «¿Me denunciaste?» «No, tú te denunciaste solo». Arrojó los papeles sobre la mesa. «Esto es una locura, no puedes hacerme esto». «Puedo», le respondí, «y ya lo hice». «¿Qué hiciste, viejo?».
Preparé todo para que cuando el banco revisara tus movimientos se dieran cuenta de que usaste mi nombre, mi firma y mi dirección sin autorización. Ya recibieron las pruebas. ¿Qué pruebas? Las que tú mismo generaste. Los correos, las copias, los registros digitales. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Por primera vez vi miedo verdadero en su rostro. No rabia ni orgullo herido. Miedo. No, no puedes. Claro que puedo, pero no te preocupes. No irás preso. Entonces, el banco no presentará cargos si devuelves los documentos. Firmas la renuncia a cualquier derecho sobre esta propiedad y abandonas el país. Él dio un paso atrás tambaleante. ¿Abandonar el país? ¿A dónde? A donde quieras, pero lejos de aquí. El silencio se hizo tan denso que podía escucharse su respiración agitada. ¿Y si no lo hago? Entonces se abrirá el caso. Y créeme, los bancos no perdonan el fraude. ¿Por qué me haces esto?, preguntó con un hilo de voz. Porque te lo buscaste, porque me diste por muerto, porque vendiste mi vida antes de que el corazón dejara de latir. Cayó en una silla. Tenía las manos temblorosas. Por primera vez en años, no era el hombre altivo que creía dominarlo todo. Era un niño perdido, y eso me dolió más que todo lo demás. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. Julián, aún tienes tiempo de cambiar. Esto no es una venganza, es una puerta. Si decides cruzarla, podrás empezar de nuevo, pero si no, solo seguirás cayendo. No respondió. Se quedó mirando al suelo, derrotado. Después, sin levantar la vista, dijo, ¿y el dinero? El dinero ya tiene dueño. ¿Quién? La memoria. ¿Qué demonios significa eso? Significa que nada de lo que codicias vale más que lo que tiraste a la acera el día que pensé que me moría. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró una última vez. Algún día te vas a quedar solo de verdad, viejo. No, hijo, dije con serenidad. Algún día vas a entender que el que está solo eres tú. Cuando el ruido del motor se perdió, abrí la ventana. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas. La casa olía distinta. Por primera vez en mucho tiempo, olía a libertad. En la mesa, el sobre abierto seguía allí. Bajo la carta, había otra hoja que Julián no vio. Una copia dirigida al Banco del Sur con la instrucción final. Cuando el señor Julián Gómez renuncie a su parte, transfieran el fondo restante a la cuenta de la Fundación Lucía Gómez. Propósito: becas para hijos de obreros jubilados. Guardé los documentos en la caja de madera, cerré la tapa y apoyé la mano sobre ella. Sentí que Lucía, desde algún lugar, me acompañaba. Su voz resonó en mi mente, suave, tranquila. Ahora sí, Miguel, ya puedes descansar. Esa noche me senté en el porche otra vez. Las luces del barrio se encendían una a una, y el murmullo de la vida seguía su curso. Doña Teresa se acercó con su bufanda gris. ¿Todo bien, don Miguel?, preguntó. Todo, Teresa. Por fin, todo. ¿Y su hijo? Encontró su sorpresa. ¿Y qué había dentro? Una verdad que tardó toda una vida en aprender. Ella sonrió, aunque no entendió del todo. Yo sí. La sorpresa no era el documento, ni la trampa, ni el dinero perdido. La verdadera sorpresa era verme libre del miedo, y en ese momento supe que el final estaba cerca. Pero esta vez no me asustaba, porque por fin el viejo carpintero había terminado su última obra, una lección tallada en el alma de su propio hijo. El silencio siempre me ha parecido el mejor testigo de la verdad, y esta vez sería él quien hablaría por mí. Sabía que Julián volvería, no por cariño, sino por curiosidad. Los hombres como él no soportan quedarse sin la última palabra. Por eso, antes de que el cuerpo me fallara, dejé sobre la mesa una carta sellada, con su nombre escrito con mi mejor caligrafía. No una carta de reproche, sino de memoria. Esa noche el aire era más pesado que de costumbre. Me costaba respirar, pero no sentía miedo. Solo una paz extraña, como si mi alma ya estuviera empaquetando sus últimas pertenencias para el viaje. Lucía, pensé, estoy cansado. Cansado de sostener lo que otros rompieron, cansado de esperar gratitud donde solo hubo ego. Pero también agradecido, porque entendí que mi misión no era cambiar a mi hijo, sino enseñarle con mis propios errores lo que significa perderlo todo sin perderse a uno mismo. 3 días después, cuando Julián cruzó de nuevo la puerta, la casa olía a madera vieja y a ausencia. Doña Teresa lo recibió con los ojos húmedos. Tu padre se fue anoche,
dijo con voz temblorosa. Él no respondió, solo se quedó quieto, como si las palabras no lograran entrarle en el pecho. Caminó hasta la sala, donde la caja de madera estaba abierta sobre la mesa, y encima la carta. Temblando, la tomó. El sobre tenía el mismo aroma que recordaba de la infancia, el perfume de lavanda que usaba su madre. La abrió con manos torpes, y la voz de su padre, escrita en tinta azul, empezó a resonar en su mente. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que mi cuerpo ya no me acompaña, pero mi voz sigue contigo, como el eco de las cosas que uno nunca se atreve a decir en vida. No te escribo para juzgarte, ni para recordarte tus errores. Te escribo para recordarte los míos. Te di demasiado, Julián. Te protegí tanto que te robé la oportunidad de entender lo que cuesta ganarse algo, y por eso te hiciste débil, aunque el mundo te creyera fuerte. Cuando tiraste mis muebles a la acera no me dolió por los objetos, sino porque vi allí todos los años que creí que habías aprendido amor. Pero no te odié, hijo, solo me dolí. Lucía siempre decía que los hijos no son herencias, son préstamos, y que algún día la vida los reclama. Ese día te llegó, aunque aún no lo entiendas. Sé que te sientes traicionado por lo que hice, pero no fue castigo, fue espejo. Solo quería que sintieras el peso de tus propias decisiones, para que cuando un día tengas un hijo, sepas cómo sostenerlo sin romperlo. El dinero que tanto buscabas ya no existe para ti, pero hay algo que sí te dejo, aunque no puedas tocarlo. Mi nombre. Haz con él lo que nunca supiste hacer con tu vida, honrarlo. No hay herencia más valiosa que una conciencia limpia, ni castigo más cruel que la culpa de quien sabe que pudo amar y no lo hizo. Si algún día regresas a esta casa, no busques oro ni papeles. Busca el perdón. Está en las paredes, en el aire, en el olor del café que tu madre preparaba cada mañana. Ahí, hijo, ahí todavía te espero. Tu padre, Miguel Gómez. Julián dejó caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas que había contenido durante años le explotaron en el rostro. Cayó de rodillas. El sonido de su llanto llenó la casa, un llanto viejo, denso, de un niño que nunca había aprendido a pedir perdón. Doña Teresa se acercó despacio. ¿Puedo?, preguntó señalando la carta. Él asintió sin hablar. Ella leyó algunos fragmentos en voz alta, con las manos temblorosas. Tenías un gran padre, Julián. Él negó con la cabeza. No, tenía un santo, y lo traté como si fuera basura. Sus palabras salieron entrecortadas. Yo solo quería ser alguien, y él solo quería que fueras bueno, dijo Teresa. Eso era suficiente para él. Julián miró alrededor. El reloj seguía en la pared, marcando las mismas horas de siempre. Las sombras del atardecer entraban por la ventana y teñían todo de un color naranja tenue. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando que él entendiera lo que siempre había estado frente a sus ojos. Se levantó con esfuerzo, tomó la carta y caminó hasta el taller del fondo. Allí, sobre la mesa, quedaban las herramientas de su padre, limpias, ordenadas. Pasó la mano por una vieja gubia, la misma con la que Miguel le enseñó a tallar su primer trozo de madera. En el banco había una pequeña figura sin terminar, una mano sosteniendo un corazón. Debajo, un papel con una sola palabra escrita: perdón. Julián apoyó la frente sobre la madera y rompió a llorar. Por dentro algo se quebró, pero esa vez no fue destrucción. Fue el comienzo de la culpa sana, la que limpia, la que transforma. Esa noche permaneció en la casa, en silencio. No encendió luces ni televisión, solo escuchó los sonidos del lugar, los mismos que su padre había escuchado tantas veces: el crujir del piso, el silbido del viento, el tic-tac del reloj. Y comprendió que ese era el verdadero legado, la paz de un hombre que murió sin miedo, sabiendo que su historia ya no le pertenecía al dolor. Al amanecer, salió al porche con la carta en las manos. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan y café. Doña Teresa lo vio y se acercó. ¿Te quedarás aquí?, preguntó. No lo sé, pero quiero empezar de nuevo. Tu padre estaría feliz de oír eso. No lo oirá. Claro que sí, dijo ella mirando al cielo. Los hombres buenos siempre escuchan desde algún lugar. Julián sonrió débilmente, miró la carta una vez más y la dobló con cuidado. Gracias, viejo, susurró. Prometo no volver a desperdiciar tu nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin culpa, porque entendió al fin que el perdón no se pide, se demuestra.
Cuando un hombre muere, lo que deja no son sus cosas, sino el eco de lo que fue. Y ese eco, aunque mi cuerpo ya descansaba, siguió resonando en las calles donde pasé la vida. El barrio entero habló de mí, no por mis errores, sino por la historia que quedó entre esas paredes viejas, donde una vez sonó la voz de un padre y el silencio de un hijo. Doña Teresa fue la primera en contarla. Decía que cada tarde, al pasar frente a la casa, podía oír el golpe del martillo en el taller, como si aún estuviera allí, tallando la vida con paciencia. Los niños del vecindario crecieron escuchando fragmentos del relato. El viejo Miguel, el carpintero que enseñó a su hijo con una carta. Y los adultos, cuando la repetían, bajaban la voz, porque sabían que aquella historia no era solo mía, era también la suya. Julián se quedó en la casa por unas semanas, no hablaba mucho. Pasaba las mañanas en el taller, limpiando herramientas, ordenando tablones, pidiendo perdón al aire. No lloraba ya, pero su silencio tenía otro sonido, el del arrepentimiento sincero. Un día, los niños lo vieron arreglar la verja del parque y plantar flores donde antes había maleza. Nadie se lo pidió. Lo hacía solo, en silencio, como si necesitara devolver algo al mundo. Doña Teresa contaba que cada domingo lo veía entrar a la iglesia con la carta doblada en el bolsillo. Nunca la soltaba. Y cuando el cura hablaba del perdón, él bajaba la cabeza y sonreía apenas, con ese gesto de quien ha entendido tarde, pero ha entendido al fin. El barrio empezó a cambiar. La gente comenzó a hablar con más ternura de los viejos. Los hijos visitaban a sus padres con flores. Los nietos ayudaban a los abuelos a cruzar la calle, no por miedo a morir, sino por miedo a no haber amado lo suficiente. Y cada vez que alguien recordaba mi nombre, lo hacía con respeto. Don Miguel no fue un hombre perfecto, decía Teresa, pero supo morir en paz. Y eso no todos pueden decirlo. A los pocos meses, la fundación que llevaba el nombre de Lucía abrió sus puertas. El primer becado fue un joven del barrio, hijo de un carpintero jubilado. Cuando Julián lo conoció, le regaló una de mis herramientas viejas y le dijo: «Era de mi padre. No era el mejor carpintero del mundo, pero sí el mejor hombre que conocí». El chico sonrió sin entender del todo, y en ese gesto, Julián sintió algo que no sentía desde niño: orgullo limpio, sin culpa. Con el tiempo, la historia se volvió casi una leyenda. Decían que en las noches tranquilas, el sonido del martillo aún se oía desde la casa, como si yo siguiera trabajando allá adentro. Y quizá era cierto, porque los hombres no mueren cuando dejan de respirar, sino cuando ya nadie aprende nada de ellos. Julián, en cambio, siguió cambiando. Abrió un pequeño taller comunitario, donde enseñaba a los jóvenes del barrio a tallar madera. Sobre la entrada colgó un cartel pintado a mano: Taller Miguel Gómez. El perdón también se construye. La primera vez que lo vi, desde donde ya no duelen los ojos ni los años, supe que al fin había entendido. La vida no le quitó nada, le dio la oportunidad de empezar otra vez, pero esta vez con las manos limpias. Ahora, cuando el viento sopla en las tardes, a veces creo oír su voz entre los árboles del patio. No me llama viejo con rabia, sino con cariño, y cuando golpea la madera, suena distinto, firme, paciente, en paz. La casa ya no es una herida, es una herencia viva, una lección que sigue respirando entre el polvo del taller, las risas del barrio y la voz de quienes aún creen que el amor verdadero no se compra ni se hereda, se aprende. Porque al final, eso fue lo que quise dejarle al mundo, la certeza de que ninguna traición puede más que un corazón dispuesto a perdonar. Dicen que cuando el alma se despide del mundo, el tiempo se detiene unos segundos, lo justo para mirar atrás y entenderlo todo. Eso fue lo que sentí cuando mi corazón, cansado pero tranquilo, dejó de latir. No hubo miedo, solo una luz cálida, como el reflejo del sol sobre la madera recién pulida. Desde entonces, camino entre los ecos. Ya no tengo cuerpo, pero tengo memoria. Y en esa memoria viven mis días, mis amores, mis silencios y mis errores. A veces visito mi casa. La encuentro distinta. Las paredes pintadas, las flores creciendo en el jardín, el taller lleno de jóvenes riendo. Y en medio de ellos, Julián, mi hijo, con las manos cubiertas de polvo, enseñando a tallar como yo le enseñé a él. Cada vez que levanta el martillo, siento un estremecimiento leve, como si mi alma siguiera trabajando a su lado.
Él no me ve, pero me siente. A veces se detiene, mira hacia el rincón donde yo solía sentarme y sonríe con los ojos húmedos. Entonces sé que me escucha, porque entre nosotros ya no hay distancia, ni culpa, ni silencio. Solo la paz que llega cuando la verdad ha sido dicha y el amor comprendido. El barrio también cambió. Cada rincón guarda un pedazo de mi historia. La banca del parque donde Lucía y yo nos conocimos, la tienda de Teresa con mi foto en un marco viejo, el reloj del pasillo que aún marca la hora en que mi corazón se detuvo. Pero ya nada de eso duele, porque aprendí que la muerte no borra, revela. Y lo que revela es simple, que todo lo que amamos, si fue verdadero, sigue vivo de alguna forma. Una tarde, Julián cerró el taller y se quedó solo. El sol se filtraba por la ventana, dorando el aire. Levantó el martillo y dio un último golpe sobre la mesa. El sonido retumbó limpio, redondo, perfecto. Ese fue mi último golpe, aunque sus manos lo dieran, y en ese instante supe que podía irme en paz, porque mi hijo ya no buscaba dinero, ni poder, ni redención. Buscaba algo más grande, sentido. Mientras me alejaba, la casa quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era el silencio del amor cumplido, del perdón otorgado, del ciclo cerrado. Y así terminé mi historia como siempre quise, no con un grito, sino con el sonido suave de un martillo sobre la madera, marcando el compás eterno de un padre que, al fin, fue comprendido. A veces, la vida nos enseña que no siempre hay tiempo para pedir perdón, pero sí para entender. Miguel nos deja una lección eterna, que el amor verdadero no busca recompensa, solo dejar huella. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si esta historia tocó tu corazón. Dale me gusta si crees que ningún padre merece ser olvidado. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que incluso el silencio puede hablar de amor.